Vamos ahora a pasar con nuestro amigo Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Gracias, Víctor. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con afecto y con aprecio, con agradecimiento a mis compañeros dirigentes sindicales y autoridades universitarias y del Estado que nos acompañan. Muy honrado de participar en este panel, en el 47 aniversario de este sindicato de la Universidad Autónoma de Veracruz, el sindicato de profesores. Los retos del sindicalismo. Yo no quisiera hablar, quiero ser un poquito autocrítico del sindicalismo en general, y para eso me voy a ayudar un poquito de una encuesta que sale publicada a nivel nacional y que evalúa el nivel de confianza de las instituciones en el país. En primer lugar sale, por ejemplo, la Marina, y así sucesivamente van evaluando. En segundo lugar, las universidades públicas. En primer lugar, la Marina, y en segundo, las universidades como instituciones. Y así viene una serie de instituciones, pasando por la iglesia, pasando por sectores, cámaras empresariales, y en el penúltimo lugar, solo arriba del Poder Judicial, de los jueces, estamos los sindicatos. En el penúltimo lugar, con 33% de una evaluación de 100. Y hablo del sindicalismo, la pregunta no es sindicatos universitarios, es el sindicalismo. Entonces, partiendo de ese contexto, tenemos que ser también autocríticos de qué estamos haciendo nosotros como sindicatos para merecer o no esa evaluación, que ahí está y que es un dato frío de algo que nos tiene que llamar la atención para considerarlo como un foco no amarillo, sino rojo, de ver cómo modificamos esa percepción que tiene la opinión pública acerca de los sindicatos, y habrá que decirlo de alguna manera, en lo general, bien ganada, como se ha venido comportando el sindicalismo a lo largo de la historia de nuestro país. Y me refiero al sindicalismo en su contexto nacional, con federaciones de sindicatos que no representan los intereses realmente de los trabajadores. Esas todos, sus nombres todos las conocemos, y no es casualidad que la nueva reforma laboral pretenda acabar con ese tipo de sindicalismo, un sindicalismo blanco que acuerda con el patrón a costa de los derechos de los trabajadores, contratos colectivos que se firman con las prestaciones de ley específicamente, acuerdan con el patrón, con el empresario, y firman un contrato colectivo a espaldas de los trabajadores con prestaciones de ley. Pues claro que los sindicatos no tienen una mala imagen de los trabajadores, por ese tipo de sindicalismo. Y esa es la evaluación que justamente nos merecemos, y que ahí le entramos el encuadre en esa evaluación de los sindicatos universitarios, pero que nos diferenciamos en nuestro actuar y en nuestra conducta de ese otro sindicalismo que llamábamos oficial en tiempos en que gobernaban otros partidos y que crecieron de manera corporativa de la mano de esos esquemas de gobierno. Los sindicatos universitarios tenemos que diferenciarnos, ese es nuestro gran reto. Tenemos que garantizar, ¿cuál sería el principal reto que tenemos que hacer? Primero, la credibilidad de nuestras comunidades. Pues no podemos salir hacia afuera si no contamos con una credibilidad de nuestros propios representados, de nuestros propios docentes, de nuestros propios trabajadores administrativos. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Recuperar la credibilidad al interior. Y creo que los sindicatos universitarios hemos avanzado por muy buen camino. La reforma laboral va dirigida a acabar con ese sindicalismo blanco. Por eso, para nosotros que no somos, o que decimos que no somos ese tipo de sindicatos, más que un reto, es un área de oportunidad a lo que ya nos obliga la reforma laboral. Ya ni siquiera es opcional ser democráticos, no es opcional ser transparentes, no, ya es una obligación. Entonces, para nosotros hay que considerarlo como una área de oportunidad, y así lo hemos venido haciendo. Obligarnos a legitimar nuestro contrato colectivo, algo que debería haber sido una práctica cotidiana, consultar a los trabajadores si estamos de acuerdo que
modifiquemos o no una cláusula, una letra, una coma de nuestros contratos colectivos. Ese debería de haber sido el que se... Pero qué bueno que ahora nos obliga, y qué bueno que nos pusimos e hicimos la tarea de los sindicatos universitarios, y que estamos demostrando a muchos de nuestros agremiados que a lo mejor no conocían el contenido del contrato colectivo de trabajo. A mí me tocó hice un recorrido por toda la dependencia de la Universidad de Guadalajara, y muchos que entraron a trabajar a la Universidad de Guadalajara como primer patrón y como único patrón creían que eso que tenemos en el contrato colectivo era para los demás trabajadores en México, y les demostramos que no, que nuestras prestaciones están muy por encima de millones de trabajadores en el país que tienen las prestaciones de ley. ¿En qué terminó esa obligación? En un mayor conocimiento de los trabajadores de la ventaja de ser trabajador universitario sobre otros trabajadores del país. Yo que les decía, hagan una sobremesa en su familia, con sus amigos, y que no trabajan en una universidad pública, a ver si tienen alguna prestación con nosotros. Y gracias a ese ejercicio logramos consolidar mayormente, de manera con más fuerza, la unidad del sindicato, el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la organización sindical, porque pudieron valorar lo que tenemos en un contrato colectivo de trabajo, que efectivamente sí son mejores prestaciones a la ley, pero porque no son fruto, como lo decía Rafa, ni como lo decía José Carlos, ni como Víctor, que bueno, que soy el tercero. Yo no quiero estar en el papel porque no es que tengo que hacer referencia a cada uno de los que estamos hablando, porque ahí se nos va a ir el tiempo. Pero efectivamente no son obras de la casualidad, son conquistas históricas de los líderes sindicales actuales, de los anteriores, de los que nosotros, pero con el respaldo de las y los trabajadores. No se consigue de otra manera. Primero, que nos quede claro a nosotros cuál es nuestra responsabilidad como dirigentes sindicales. Es ver por el beneficio de todas y todos ustedes. No hay de otra. Se acabaron los acuerdos atrás, a espaldas de los trabajadores. Se acabó esa parte. Ya no se puede modificar una cláusula de un contrato colectivo si no se somete a la presión de todas y todos. Y qué bueno, porque eso nos obliga a cumplir de mejor manera nuestra misión como dirigentes sindicales. Qué bueno que hemos podido demostrar que tenemos madera y que sabemos para qué estamos aquí. En el caso de mi organización, participó en la legislación del contrato colectivo más del 95% de la plantilla de trabajadores, y se aprobó con el 98.4%, porque tenemos un buen contrato colectivo. ¿Qué les dije yo en cada dependencia? Estas son las prestaciones de ley y estas son las prestaciones de los contratos colectivos. ¿Quién en su sano juicio va a estar en contra de eso? Solo votaron en contra 14 trabajadores, que luego cuando me elegí votaron en contra 14, muy bueno, ya hay cómo le hacemos, habrá que identificar que no somos monedita de oro, y que hay quien se levante y se ve al espejo y se pelea consigo mismo, y eso no lo vamos a poder cambiar con los sindicatos. Tenemos que cumplir la obligación de conseguir mejores prestaciones. Claro que cada vez se complica más, porque no somos como un sindicato que negocia con el patrón de una empresa y cierra la empresa y pone en riesgo el capital del empresario. No, los sindicatos universitarios, primero nuestro patrón está muy difuso. ¿Quién define el incremento salarial de los trabajadores universitarios? El gobierno federal, a través de una negociación con el estudio. Nos guste o no nos guste, así es. Y así ha venido siendo históricamente. Entonces, seguir nosotros haciendo lo mismo, cuando nos damos cuenta cómo es, y no tratar de hacer las cosas de maneras diferentes, hasta esquizofrénico. Por eso ahora, con la iniciativa ciudadana que comentaba José Carlos, ¿qué pretendemos hacer? Que el incremento de los trabajadores universitarios sea por lo menos igual al de la inflación del año inmediato anterior. Porque ¿qué hace la Secretaría de Hacienda? ¿Qué es la que define? Ya la inflación del año 2023 va a ser del 4%. Entonces, el incremento de los trabajadores, para que sea igual, va a ser del 4%. Nunca le atina. Y terminamos perdiendo el poder adquisitivo. Miren, en los últimos 8 años, para agarrar 4 del periodo neoliberal y 4 del periodo de la cuarta transformación. 2015, inflación 2.13, incremento salarial 3.4. 2016, inflación 3.36, incremento salarial 3.15.
2017, inflación 6.7, incremento salarial 3.08, la mayor depreciación del salario en los últimos 4 años del periodo neoliberal, 3.69 en un solo año. Y así el 2018, 4.83 de inflación y 3.14 de incremento salarial. Bueno, en el periodo neoliberal, para no hacerse las muy largas, menos 4.32% del 15 al 18, del 2015 al 18. Fueron los últimos cuatro años de Enrique Peña Nieto. Pero lo que va del periodo del actual régimen, del 2019 al 2022, llevamos una depreciación de nuestro salario del menos 7.36. Nos guste o no, son datos fríos también. Ahí está. La inflación ha sido estratosférica, particularmente en los 2 últimos años, casi del 8% en cada uno de ellos. Y siguen siendo los incrementos salariales del 3.5, del 3.4, del 3.5, del 3.5, del 4% este año. Es decir, no le han atinado. ¿Y eso en qué se traduce? En la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Efectivamente, ser más creativos, como también lo decía la diputada, y nos guste o no, efectivamente ser más creativos. Estamos obligados a ser más creativos. Por eso esa iniciativa ciudadana busca cambiar el esquema mediante el cual se nos están fijando los topes salariales. Pero ¿qué tenemos que hacer adicional? No creo ni espero que los diputados efectivamente digan, sí, se lo merecen los trabajadores de las universidades públicas, vamos aprobándosela. No ha pasado una iniciativa ciudadana en la historia del Congreso de la Unión a partir de que existen las iniciativas ciudadanas. No se ha aprobado ninguna sola iniciativa ciudadana. ¿Qué tenemos que hacer? Ya la presentamos, esperar a que pase en el Instituto Nacional Electoral. Fíjense bien, esperar que hayamos cumplido el requisito de número de firmas. No es posible que no hayamos sido capaces de juntar 100,000 firmas, no las 30,000 que nos piden, 100,000 o 5,000 firmas en nuestras comunidades, que les hayamos pedido. A ver, tú trabajador, mira, se trata de lanzar una iniciativa para que ganes más, ¿Qué trabajador no va a estar de acuerdo en ayudarnos? Traemos la tuya y la de tu familia, 5 firmas. Creo que nos faltó tiempo por los momentos en que lo metimos y los tiempos de discusión. Pero estábamos obligados a juntar por lo menos 200,000 firmas, porque es una labor de agradecimiento, sí, de trabajo, de visitar las escuelas, de visitar las dependencias. Porque el trabajador no va a decir que no nos ayuda con la ley 5 firmas más, explicándosela bien. Esa es parte de nuestra labor como dirigentes sindicales, ir a explicar, decirles de qué se trata. Pues hay que ver si la prueba el INE, porque llevamos más de las que necesitan, pero luego que una no vienen los datos correctos, que una no. Generalmente en ese tipo de ejercicios el 10% de las firmas no son válidas, generalmente por alguna cosa, porque se equivocó al momento de llenar la clave del y ya empezó. O sea, hay que ser muy eficientes en ese tema. Pero ¿cómo es posible que le estemos batallando con ese tipo de situación? Parte de la responsabilidad sí la tenemos nosotros por no saber explicar, y ese es uno de nuestros retos, a saber buscar las herramientas que nos permitan acercarnos más de manera muy clara a nuestros trabajadores, a iniciativos y académicos. No hay de otra. Bien lo comentaba Rafa, para eso somos los sindicatos. Sí, vamos demostrando que efectivamente los sindicatos somos una herramienta para mejorar las condiciones generales de los trabajadores. Esa es nuestra principal obligación como sindicatos. Ahora, como universitarios, tenemos una doble obligación. Deben sentirse ustedes muy orgullosos como docentes de la labor que realizan, formar jóvenes. Qué bonita labor, formar jóvenes para que sean mejores ciudadanos. Pero yo creo que eso de entrada, por vocación, como muchos, ya les debe de llenar de satisfacción. Yo no me hago bolas, yo soy dirigente de un sindicato de personal administrativo, reconocemos la importancia de la labor sustantiva del personal docente y nuestro trabajo de apoyo. Y nuestro trabajo de apoyo es una parte que nosotros, los trabajadores administrativos, nos toca. Pero claro que estamos siendo parte del engranaje al formar ciudadanos, desde el que limpia el aula para que esté lista, para que se lleve el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya estamos contribuyendo para esa parte de formar ciudadanos. Entonces, nos queda claro que defender la universidad pública
nunca nos vamos a equivocar. Defender la educación pública, defender la posibilidad de que accedan a estudiar a una licenciatura, el hijo de un obrero, el hijo de un campesino. Hombre, debemos de tener la tranquilidad que estamos luchando de veras del lado correcto de la historia. Nunca vamos a perder, aunque nos ganen, tendremos la tranquilidad de poder mirar a nuestras hijas, a nuestros hijos, familiares, amigos de frente, porque si nosotros estamos defendiendo, formamos parte del proceso de enseñanza, aprendizaje que hace a los jóvenes mejores ciudadanos y estamos defendiendo la educación pública. Así perdamos lo que perdamos, el Congreso, el Estado, el gobernador, Congreso de la Unión, el presidente, hay que perder con dignidad. Pero esas batallas a lo largo de los años, como tiene demostrado la historia, se terminan ganando, siempre. La razón termina siempre ganando. Y efectivamente creo que nos han quedado de ver a las universidades públicas históricamente. Y nos queda claro que no es de un tiempo para acá. No, el rezago en el tema presupuestal es igual que el salario. Lo calculan de la misma manera. Ahí les va lo de la inflación, para el presupuesto universitario. No nos alcanza para una mayor cobertura como nos la están exigiendo. No nos alcanza la inflación. La inflación es un crecimiento cero. Es para que tengas para pagar lo que gastaste el año pasado. Suponiendo que te dieran completa la inflación, pero ya nos quedó claro que ni siquiera eso pasa. No hay posibilidad de que sea. Pero no ha sido así en nuestras universidades. Al menos en el caso de la Universidad de Guadalajara, hemos crecido en 100,000 alumnos en la matrícula en los últimos 10 años, con inflación, solamente con inflación. Es decir, le estamos cumpliendo a la sociedad, le estamos cumpliendo al país, y lamentablemente no ha sido retribuido, no han sido recíprocos, ni en el gobierno del Estado, ni en el gobierno de la Federación, para con las universidades públicas. Yo creo que esta lucha para nosotros no tiene que tener ningún complejo, no tenemos que guardarnos nada, hay que aventarlo todo, porque de veras defender la autonomía de la Universidad de Guadalajara, de las universidades públicas, la educación para los que menos tienen en el país, nos debe de llenar de satisfacción por el simple hecho de estarlo haciendo. Y eso a nosotros nos dignifica como trabajadores universitarios. Además estamos obligados a hacerlo como trabajadores universitarios. Un doble compromiso. Estamos en unas instituciones donde se piensa, donde se trabaja, donde se lee, donde se forma, donde se genera criterio, donde se produce conocimiento. Entonces tenemos un doble compromiso para con la sociedad. Si de algún sindicato, de algún gremio, se esperan propuestas que saquen al sindicalismo de ese 33% de aprobación que tiene la ciudadanía, es de los universitarios. Por esa creatividad que sí debemos tener, por esa imaginación que estamos obligados a tener, por ese conocimiento que generamos para otras unidades de aprendizaje, pues hay que generarlo para saber cómo podemos mejorar las condiciones de nuestros compañeros. Por eso aglutinarnos alrededor de la Confederación de Trabajadores Universitarios, que encabeza el ingeniero Enrique León, es una gran herramienta. Porque si tenemos un patrón único, nos hagamos algo, tenemos en común. ¿Quién diseña el incremento salarial? El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Hay que saber tocar las puertas adecuadas también. Tenemos que darnos cuenta que hay un nuevo régimen, efectivamente, y si no hacemos una buena lectura del contexto político y de qué puertas tenemos que tocar, qué ventanas tenemos que romper para poder llegar a conseguir lo que es nuestro objetivo, que son las mejores condiciones de salario para nuestros compañeros, compañeras, porque ya es hasta, como hay vuelta, no, pues anticonstitucional que haya trabajadores universitarios ganando menos del mínimo. Eso no puede pasar. Estamos violando la Constitución y lamentablemente está pasando. El salario mínimo ha crecido más del 70% en los últimos años, y qué bueno, porque era el salario más bajo de América Latina. Fíjense, ya decirles el salario más bajo de América Latina es mucho, pero afortunadamente ya no pasa eso para las y los compañeros del sector privado que tenían ese tipo de salario. Pero ya no rebasaron a los trabajadores universitarios. Entonces, definitivamente algo tenemos que hacer. En el tema de prestaciones contributivas, ya la amenaza está.
ya lo dijeron, ya tienen prestaciones que ponen en riesgo la viabilidad financiera de las instituciones. No, son prestaciones que dignifican, que nos ayudan a compensar un salario mal retribuido, un salario mal calculado, un salario que año con año pierde su poder adquisitivo. Las prestaciones de alguna manera nos ayudan a mitigar esa pérdida del poder adquisitivo del salario. El que no estén reconocidas en el convenio de apoyo financiero que firma la Secretaría de Hacienda de las universidades públicas y de los estados, no quiere decir que sean muchas o que ganemos bien, no. Lo que quiere decir es que no nos reconocen en ese convenio de apoyo financiero la lucha histórica de los sindicatos que se han visto reflejadas en diferentes contratos colectivos. Lo que está mal es la Secretaría de Hacienda, porque finalmente esas prestaciones que de alguna u otra manera recibimos quincena tras quincena, mes tras mes, se integran al salario para pagar IMSS, se integran al salario para pagar impuestos. ¿Y qué dice la ley finalmente de los salarios? Que estos son irreductibles, esas prestaciones, guste o no, ya forman parte del salario base de cotización, del salario integrado. No pueden reducirse las prestaciones nada más porque no vienen en un convenio de apoyo financiero. ¿Cuál es nuestra obligación como sindicatos, incluso como instituciones? Conocer cómo se estructura el convenio de apoyo financiero, porque a veces no lo conocemos, hay que decir. ¿Qué prestaciones sí reconoce y cuáles no reconoce el convenio de apoyo financiero con el que nos dan el incremento salarial, con el que paga la nómina de las plazas que reconoce la Secretaría de Hacienda? Por supuesto que hay un déficit, es culpa de los contratos colectivos, es culpa de que ese convenio no se ha venido a actualizar de acuerdo a la realidad. Entonces, que ahora nos digan, se los queremos ajustar, sus contratos colectivos, les queremos retirar prestaciones porque no coinciden con el escrito de las actualizaciones. No, pues nuestra lucha debe ser, reconozcan en su convenio de apoyo financiero. Esa debería de ser la defensa de nosotros como dirigentes sindicales, están muy al pendientes. Entonces creo que tenemos varias amenazas latentes. Los sistemas de pensiones en las universidades públicas. Sí, en la Universidad de Guadalajara tenemos un buen sistema de pensiones que ha logrado ir aplazando el periodo de viabilidad finalmente de nuestro fondo, pero que no es garantía de subsistencia perenne de la prestación. Algo más tenemos que hacer. Pero había un fondo, efectivamente, para apoyar un fondo extraordinario para apoyar los sistemas de pensión. Ya no existe ese fondo. Es decir, han venido deteriorándose los apoyos a las universidades públicas en el país. Cuando nos pusieron la zanahoria para que modificáramos nuestros contratos colectivos a cambio de ese tipo de apoyos, y ya que lo modificamos, retiramos ese tipo de apoyos. Tenemos muchas demandas, muchos retos, muchas exigencias, pero créanme que estamos bien convencidos y reconocemos el terreno que estamos pisando, nuestras obligaciones, que tenemos que cumplirlas, además a entera satisfacción. Que nuestro trabajo sea ayudar para que mejores personas estén bien, los dirigentes sindicales pues también, por supuesto que ese es nuestro apoyo. Qué chido que nuestro trabajo sea ayudar a que más personas, trabajo entre comillas, a que más personas que aparte de nuestros compañeros, nuestros amigos, a veces hasta nuestros familiares. Qué chido que nuestro trabajo sea ver cómo hacemos para que a ellos les vaya mejor, para mejorar sus condiciones laborales, para tener sus mejores condiciones de vida. En esa estamos, no nos vamos a rajar, de verdad tenemos grandes ejemplos históricos aquí y de resultados en el panel. Enrique, Rafa, José Carlos de reciente recuperación, Jorge Luis. La verdad es que tenemos mucho que aprender todos y de todos, hacer un comparativo con los diferentes contratos colectivos, tratar de homologarlos hacia arriba, que si uno tiene 60 días de aguinaldo, o sea, que cómo le hizo para poder estar todos en esas mismas condiciones. Si no nos van a incrementar los salarios, lo vamos viendo cómo se incrementan las prestaciones. Y lamentablemente tenemos que ponernos, y aquí a lo mejor no escuchan mal, en el zapato del rector, que le dicen, ahí te va el 4% y no puedes aumentar prestaciones. Así dice el convenio de apoyo financiero. Porque firman los rectores, y agua si se mueven de ahí a lo mejor, porque ya pueden ser señalados las partidas para lo que les fueron entregadas. Entonces tampoco la tienen fácil.
Y en un principio, cuando íbamos a platicar con las autoridades federales, reclamen a sus rectores, digamos, cómo se dan las cosas. ¿Qué pasó con la universidad que se lo creyó? Se fue a huelga y estuvo allá algunos meses, y voy a decir, ¿no?, de la Autónoma Metropolitana, se fue a huelga varios meses porque dijeron, eso, yo te voy a apoyar, pero esto que se fue, terminó la huelga después de 4 meses, negociando salarios caídos, y eso consiguió un salario. Debemos de reconocer que nuestras herramientas de presión se han venido perdiendo valor. Si vamos a huelga en una universidad pública, ¿quién pierde primero? Pierden los estudiantes. Son los que más tienen que perder. Pero lamentablemente nuestras autoridades han demostrado que les vale que podemos irnos 1, 2, 3 meses, 4, 5 a huelga y no nos van a resolver, porque ha habido poco interés por la universidad pública históricamente. Ya nos lo han demostrado. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente sí, ser más creativos. Sí, creo que la iniciativa ciudadana es un buen comienzo. No llega a el camino más tarde es el que no se empieza, y nosotros finalmente ya dimos un paso para un logro importante, que es que nuestro salario por lo menos no tenga poder adquisitivo. Y fíjense bien, por lo menos, eso dice la iniciativa, a margen para la negociación. ¿Qué más? Que si podemos sacar un puntito o 2 más, pero ya mínimo que sea lo de la educación. Creo que no pedimos mucho. Creo que los trabajadores universitarios hemos demostrado que cumplimos con nuestro trabajo, que formamos parte de un proceso que es un bien patrimonio de la nación, de la educación. Así tiene que ser visto, no efectivamente no como un gasto. La educación es una inversión, está demostrado que es lo que le ayuda a las sociedades a mejorar en el nivel educativo. Si algo contribuye a la escala social de las personas, es la educación. Apostarle a cualquier otra cosa es estar en la parte equívoca, es seguir haciendo más de lo mismo. Quieren que seamos un mejor país, quieren que nos vaya mejor, no hay otra, es con educación. No vamos a encontrar un mejor país en un tipo de política social que nos apostamos a la formación de los jóvenes para que hagan este país, este mundo, un mundo. Por eso que orgullo ser un partido universitario, de aportar a este orgullo y qué digna lucha la de nosotros, para que los trabajadores puedan tener mejores condiciones laborales y de vida, que es un orgullo que estemos trabajando para que este país, este mundo, sea cada día su unidad de institución universitario y el mundo de ese en ese sentido, muchas gracias por haberme permitido participar en este foro en el que participamos con nuestra experiencia personal en nuestras universidades, particularmente la de Jalisco, muy grande, porque no tenemos garantía de que el egresado que luego sea la autoridad vaya a ir no hay el actual gobernador del estado de Jalisco es hijo de un ex rector de la universidad, es hijo de un ex rector de la universidad, que es el peor periodo para la universidad pública del estado, que estamos enfrentando con el actual gobernador que recortes presupuestales a la universidad, intentones de violentar la autonomía. Lamentablemente no es garantía. Tenemos que, universitarios, hacer un frente común para enfrentar a esas intentonas autocráticas de controlarlo todo en los diferentes estados. Y de veras, esta lucha, tarde o temprano, la vamos a ganar. La defensa de la educación nos dará históricamente siempre lo mismo. Muchas gracias, felicidades por Vamos a llevar a los hijos.